Clase número 5. Teoría de cuerdas o filosofía norteamericana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía norteamericana, la cual, como hemos visto en las clases anteriores, es una evolución de la filosofía inglesa. Entonces, el puente entre la filosofía alemana y la filosofía inglesa vendría siendo Engels, y después el puente entre la filosofía inglesa y la filosofía norteamericana vendría siendo Maxwell, el matemático que estableció que la relación que existe entre la teoría electromagnética existe, digamos, en simple que, porque está la electricidad por un lado y el magnetismo por otro lado, unido en simple que. Entonces, esa teoría de Maxwell se aplicó principalmente en talleres industriales para procesos de generación y aplicación de energía. Entonces, pues el capitalismo evoluciona en Estados Unidos y entonces evolucionan tres eh, tipos de pensamiento, cada uno hijo del anterior. Entonces, el primero podríamos decir que es la teoría del caos, que es una teoría matemática que habla de las matemáticas caóticas, también los fractales y la razón dorada. Después, eh, el bosón de Higgs, ¿verdad? Como una introducción, digamos, a lo que es la teoría de cuerdas, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría o la filosofía matemática norteamericana. Entonces, empecemos con la teoría del caos, fractales y razón dorada. Entonces, eso es lo que explicaba Marx y Engels en cuanto al principio de la cantidad que se transmuta en calidad. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que tres individuos tienen una cantidad similar a la que un solo individuo acá. Entonces, esto puede significar muchas cosas. Por ejemplo, un trabajador más adiestrado vale más que tres poco adiestrados. O puede ser incluso hacer referencia al peso o qué sé yo. Cualquier cosa que quiera transmitir la imagen. El punto es de que hay tres unidades de una cosa que equivalen a una unidad de otra. Entonces ahí la cantidad se transmuta en calidad. Entonces, otra forma de ver este principio es como cuando se acumula una cantidad, digamos, de antílopes suficiente alrededor del río Serengeti para cruzarlo, es porque todos los años lo hacen, ellos van siguiendo el sol. Entonces, el pasto es su principal fuente de alimento, ¿verdad? Entonces, van comiéndose el pasto y van caminando siguiendo el sol. Entonces, el punto es de que llegan a un punto en que está el río, ¿verdad? Y pues ya no pueden cruzar. Entonces, empieza a haber una acumulación de cantidad y calidad, así como lo muestra acá. Entonces, se empieza a juntar tanta cantidad de antílopes que llega un punto en que existe una transmutación, ¿ya? Donde la cantidad se transmuta en calidad. Y esa transmutación aquí se da precisamente con los primeros, digamos, son estos que están acá. O sea, todos los que están atrás de ellos, en algún momento quisieron regresar porque sus hermanos los querían empujar hacia el río y ahí estaba lleno de cocodrilos. Entonces ellos querían regresar. Pero ocurre esto, entonces la cantidad se transmuta en calidad. Entonces resulta que el primero que está acá en la foto, este de aquí, en la esquina inferior izquierda, algo le pasa a su cabeza, ¿verdad? Pero se da la vuelta y empieza a cruzar solito, sabiendo que se lo van a comer. Y entonces los cocodrilos se tiran detrás del primero este y tal vez los dos o tres que lo acompañan. Y bueno, se forma una vorágine de cocodrilos acá. Y eso permite que los demás puedan pasar. ¿Ves? Entonces la psicología animal, pues hasta ahora no ha podido explicar cómo ocurre esa transmutación, ¿va? De cantidad a calidad. Porque una cantidad de antílopes se transmuta en una calidad de tres o cuatro antílopes que niegan toda su animalidad y se tiran a una muerte segura, con una conciencia plena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
la conciencia colectiva de la manada en algún momento vio todo en perspectiva y se encarnó en esos dos o tres animales para que cometieran suicidio. Y eso de alguna forma permite que los demás puedan pasar. Entonces ahí pues vemos un patrón que pasa todos los años. Y para la ciencia es muy misterioso lo que sucede en la psicología de los antílopes, pero para la filosofía no, porque es el principio que ya se había explicado en el materialismo dialéctico, que la cantidad se transmuta en calidad, ¿verdad? Entonces, así empiezan a seguirlo todos los demás antílopes. Y los primeros se murieron, pero todos los demás empiezan a pasar. Y no solo antílopes, sino que cebras y en sí. Y entonces aquí pues empiezan a subir y llegan al otro lado, ¿verdad? Entonces, toda la contradicción que había al principio tuvo una transmutación de cantidad a calidad y acá hubo una negación de la negación porque están del otro lado del río. O sea, negaron el río, ¿verdad? El río negó la ribera del río y entonces se cumplió el ciclo completo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo las tres leyes de la dialéctica de Hegel operan, ¿verdad? Por un lado tenemos la contradicción original, los que quieren ir para atrás y adelante. Esa contradicción se acumula cuantitativamente y hay un salto donde el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? Rompen, digamos, ese medio orden que había entre las luchas de oposición, ¿verdad? Los antílopes que querían ir adelante y los antílopes que querían ir hacia atrás. Entonces ese orden llega a una contradicción tal que se rompe, ¿verdad? Con esos tres, cuatro que se tiran. Porque los cocodrilos se tiran detrás de ellos y entonces todos los demás los siguen a ellos y cruzan el río, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pasan del otro lado del río. Entonces, al estar en el río, pues niegan pues la seguridad de la tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Y al llegar al otro lado del río, ¿verdad? Ahí están cruzando, están negando la seguridad de la tierra, ¿verdad? Y entonces después niegan la inseguridad del río, ¿verdad? Por una seguridad eh, que representa la tierra, ¿verdad? Solo que está más difícil que la primera, ¿no? Ahora está para arriba. Pero aún así, ellos suben, ¿verdad? Y solo los más fuertes van a pasar. Y así pues pasa casi la mayoría, ¿verdad? Se van a quedar los más viejitos, evidentemente. Eh, los que están recién nacidos, digamos, los más ancianos, ¿verdad? O sea, son los únicos que pueden atravesar este río hasta llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí surge la teoría del caos, ¿no? Que plantea que el mundo no sigue estrictamente el modelo de reloj previsible y determinado, sino tiene aspectos caóticos. Es la denominación popular de la rama de las matemáticas y la física, que trata ciertos tipos de comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos, ¿verdad? Entonces surge toda una teoría matemática pues, para investigar esos fenómenos que acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces también surgen los fractales, porque ese caos resulta que tiene un orden subyacente que sigue patrones geométricos, ¿verdad? Entonces así va evolucionando la teoría del caos, porque todos los patrones geométricos están determinados por un número que le llaman el número áureo, que es 1.6180, 33, 98, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues va surgiendo y se va puliendo la teoría del caos como una teoría matemática y es consolidada por este físico matemático de la compañía IBM, es de apellido Mendelbrot, y él desarrolló un modelo matemático que explica toda esa geometría que existe en ese caos, ¿verdad? O sea que el mismo caos sigue un orden, fíjense, qué interesante. Entonces, de eso pues surge toda la filosofía norteamericana, que es una combinación entre el orden y el caos, digamos, ¿verdad? Cuyo piedra angular, podríamos decir, pues, estaría basada en esta partícula subatómica, ¿verdad? Que fue desarrollada por el físico matemático Peter Higgs, la cual pues haría un perfecto balance, digamos, entre la gravedad, ¿verdad? O la teoría gravitatoria, pues, de Newton y Einstein, ¿verdad? Que es un asunto negro, ya lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Por qué es negro? Porque la luz no puede, ¿verdad? Pasar por un agujero negro. El agujero negro atrae incluso la luz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el color de la gravedad? Pues es negro.
la gravedad lleva al extremo, es negro, es decir, un agujero negro, ¿verdad? Entonces, todas las matemáticas que explican esa negrura del universo, ¿verdad? Todas las matemáticas que explican ese fenómeno atractivo, pues, que mantiene todas las cosas unidas, ¿verdad? Es la ley de la gravedad, ¿verdad? Primero teorizada por Newton y después mejorada por Einstein, ¿verdad? Entonces, la teoría de la gravedad, ¿verdad? Es un modelo matemático que explica un fenómeno objetivo, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara en un examen, por ejemplo, la teoría de la gravedad, ¿verdad? ¿Qué es un fenómeno o un neumeno? Bien, entonces, obviamente es un neumeno. ¿Por qué? Porque la teoría de la gravedad está en la cabeza de la gente, nada más. Eso no está en la realidad. En la realidad no hay ninguna teoría de la gravedad, ¿verdad? Afuera de la cabeza de la gente existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Que es lo original. ¿Ves? O sea que los fenómenos objetivos, los que están afuera de la mente, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Y que existen antes de que hubieran personas y que seguirán existiendo después de que no hayan personas, ¿verdad? Esos se llaman fenómenos objetivos. Han existido y existirán siempre independientemente de nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, en la realidad objetiva, pues que está formada de un montón de fenómenos objetivos, ¿verdad? Pues en la realidad objetiva existe una cosa que se llama la ley de la gravedad, que es de color negro, ¿verdad? Entonces eso es un fenómeno. O sea, la ley de la gravedad, ¿qué es? Pues es un fenómeno. Ahora, ¿qué es la teoría de la gravedad? Ese es un fenómeno, porque eso está en la cabeza de la gente. Eso en la realidad no está. O sea, los números están principalmente en la cabeza de la gente, ¿verdad? Si corresponden o no a la realidad, por supuesto que corresponden, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? O sea, si el número está en la cabeza de la gente, pues en la realidad algo objetivo tendrá que haber, ¿verdad? Porque según la teoría aristotélica, de la cual estamos haciendo nosotros eh, genealogía, ¿verdad? Entonces, Aristóteles decía, pues, de que la realidad existe independientemente de nosotros. Ahí está afuera. Lo que a nosotros nos queda solo es investigarla, ¿verdad? Y hacer una reproducción, pues, hacer un modelo más o menos aproximado a lo que la realidad es. Entonces, esa es la filosofía de Aristóteles. Entonces, estamos claros de que esa es la filosofía de Galileo, ¿verdad? Y es la filosofía de Descartes, la filosofía de Newton, y es la filosofía de Leibniz, ¿verdad? Y es la filosofía de Einstein, ¿verdad? Y también de Hawking, aunque él se va un poco a los números, ¿verdad? Pero eso ya es tema de otra conversación. Pero el punto es de que existe una realidad objetiva, ¿sí? Entonces, esa realidad objetiva tiene dos grandes cosas, ¿va? O tres, pues, según los orientales sería el Tao, ¿verdad? Que es un gran círculo, ¿verdad? Y el Yin y el Yang, que es lo blanco y lo negro, ¿verdad? Entonces, lo negro definitivamente es la gravedad, ¿verdad? Ahí sí no hay duda. Ahora, ¿lo blanco qué es? Pues eso es lo opuesto a lo negro, ¿no? ¿Verdad? Que esa es la luz. Entonces, la luz pues tiene una velocidad que está determinada, ¿no? Entonces, pero esa luz tiene otras cosas que la acompañan, ¿va? Porque está el electromagnetismo, fíjense, y también la energía nuclear débil y fuerte, ¿verdad? O sea que hay cosas que acompañan este asunto de la energía blanca o repulsiva, ¿verdad? Pero el punto es de que, según la filosofía norteamericana, el caos, digamos, pues, sería blanco, ¿entiendes? El caos sería blanco. ¿Por qué? Porque el caos es la luz, digamos, ¿verdad? O sea, la luz es caótica, en el sentido que no se puede controlar, ¿verdad? Toda la energía es caótica, ¿verdad? Es explosiva, ¿verdad? Entonces todo ese caos es blanco, es explosivo, es repulsivo, es electromagnético, ¿entiendes? Entonces, ese caos objetivo, ¿verdad? Que existe en el universo,
es explicado por un no menos objetivo, pues, que se llama mecánica cuántica. No menos porque está en la cabeza de la gente. O sea, la mecánica cuántica no está en la realidad, está en la cabeza de la gente, de los científicos. Entonces, los números así son, pero entonces la mecánica cuántica está en la cabeza de la gente. Entonces, la mecánica cuántica es estadística aplicada a las partículas subatómicas. Eso es estadística aplicada a las partículas subatómicas para tratar de analizar el caos real, porque aquí hay un caos. Entonces, ese caos real, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es sacarle estadísticas y probabilidades, a ver qué pueda pasar, ¿no? Que un electrón esté acá o que esté para allá. Y depende del material, ¿no? Si se usa fibra de vidrio, se usa de cobre, ¿no? Ahí las probabilidades varían. Entonces ahí uno va jugando. Y ese es el principio de la electrónica, ¿no? Porque ahí estamos tratando de poner orden a ese caos, ¿no? Que es lo que quería hacer Edison, ¿no? Porque Tesla quería que todo fuera caótico, o sea, libre, pues. En cambio, el otro lo quería poner orden para hacer un negocio de eso, ¿verdad? Entonces, así pues, la teoría, digamos, norteamericana o filosofía puede resumirse pues en esos dos grandes conceptos filosóficos. El orden y el caos, ¿verdad? Que son fenómenos objetivos, ¿verdad? Fenómenos objetivos, ¿verdad? Orden y caos. Y ese orden y caos pues está balanceado dice, por una partícula, le llaman la partícula de Dios, ¿no? O la partícula del bosón de Higgs, para lo cual se construyó el acelerador de hadrones para determinar si hay una partícula que cumpla esos requisitos, pues que determina el modelo matemático del físico Peter Higgs. Pero eso es, o sea, orden y caos. ¿Verdad? Orden y caos. Es un asunto donde ha evolucionado a esa combinación. Y bueno, y eso se ha aplicado precisamente a las matemáticas con las cuales se construyó la electrónica. Y la electrónica es la base de la computación. Y la computación es la base del Internet. Y la Internet es la base, imagínense, de toda la industria de la luz, ¿verdad? Porque nosotros manipulamos la luz, fíjense. O sea que definitivamente sí le pusimos orden al caos, fíjense. O sea, la luz, por muy explosiva que sea, pero nosotros la tenemos viendo más. Miren cómo nos hace caso. Yo hago clic para acá y cambia de imagen, ¿verdad? O sea que ahí la luz está siguiendo las órdenes de un clic mío. ¿Ves? Entonces, así pues evoluciona a la teoría de cuerdas. Entonces, la teoría de cuerdas dice, ¿verdad? De que en los átomos lo que hay adentro no son ni partículas ni ondas, ¿verdad? Sino que son cuerdas, ya a niveles muy subatómicos, pues. Entonces, digamos, las tres grandes partes del átomo sería, digamos, el protón, neutrón y electrón. Y cada uno con sus subsecuentes partículas subatómicas que le siguen, ¿no? Bueno, entonces ahí hay dos teorías, ¿no? Una que dice que son partículas y otras que son ondas, ¿verdad? Porque en realidad, pues, no se puede identificar en ningún momento determinado si es una partícula determinada. Entonces, digamos que está el centro del átomo, ¿no? Está el núcleo, entonces está ahí el protón, ¿verdad? Y está el neutrón, entonces están ahí juntos, ¿no? El protón y el neutrón, o sea, el positivo y el neutro, están unidos, ¿verdad? Y el electrón está orbitando, ¿no? Esa unión. Entonces, no se puede determinar en un momento si es una partícula, ¿verdad? Porque en realidad, si se detecta en ese momento, pues ni está ahí, sino que está en otro lado. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, mejor no usamos el concepto de partícula, sino que mejor el concepto de campo, ¿verdad? Es decir, como que fuera una nube, pues, negativa, ¿verdad? Entonces está lo positivo y lo neutro en el centro del átomo, y la nube esa negativa, ¿verdad? Rodeando el átomo, ¿verdad? Entonces, la teoría de cuerdas, pues, sería de que, pues, todos son cuerdas, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que pasa es que la mecánica cuántica clásica se da mucho por el lado de la luz, digamos, y el electromagnetismo, porque por ahí va la industria. Pero, eh, digamos, hay un campo en la mecánica cuántica que se dedica
específicamente a la parte ya de las cuerdas, porque no se puede eliminar el hecho de que hay cuerdas. ¿Por qué? Porque todo vibra, ¿no? Entonces, hasta en la Biblia lo dice, ¿no? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces la palabra implica, ¿verdad? Un sonido, fíjense. Entonces, ahí pues estamos en otra situación, ¿no? Porque estamos por un lado diciendo de que la gravedad y por otro lado estamos diciendo que la luz, ¿verdad? O la energía de la fuerza electronuclear y por otro lado el Tao, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que esté en balance la gravedad negativa y negra con la fuerza electronuclear positiva y blanca? ¿Verdad? Entonces, según la teoría de cuerdas, pues todos son cuerdas. Y todo depende del punto de vista en el que se mide la cuerda, así está una dimensión. Entonces, fíjense, son conceptos bien abstractos, pero posibles. Y entonces, desde el punto de vista aristotélico, pues cualquier idea que esté en la mente del ser humano, pues es copia de algo objetivo que existe, pues que le dé origen a esa idea. Así que en ese sentido, pues ahí es como va evolucionando la filosofía norteamericana. Es decir, un balance entre orden y caos, ¿verdad? De alguna forma balanceado por las cuerdas. Fíjense, el orden y el caos balanceado por el concepto de las cuerdas. Y esa filosofía, pues ya, fíjense, ya deja de ser algo como noómeno, ¿verdad? Porque es la base de la electrónica, fíjense, y la base de la computación y la internet. Fíjense. Entonces ahí vemos cómo hay un puente, pues, entre lo que es un noómeno, ¿verdad? O sea, todo lo abstracto, todo lo que está en la mente de la gente, todo lo subjetivo, todo lo ideal, ¿verdad? Y todo lo que es un o- fenómeno, o sea, todo lo real, todo lo objetivo, todo lo material. ¿Y dónde existe esa unión? Pues en la filosofía norteamericana, porque ya es una filosofía física, donde el concepto de la física y la filosofía no existe, es lo mismo. Y entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, a personas que usan la Internet a su favor y ese es en el mundo en el que estamos, pues. Como cuando Rockefeller estaba en la época de la industria del petróleo, ahora es la industria de la luz. Entonces hay pioneros, ¿no? Steve Jobs es un pionero, ¿no? O sea, captar una creatividad, ¿verdad? A través de una interfaz, ¿verdad? Que en su caso, pues fue un teclado y un mouse. Y entonces se capta esa creatividad, fíjense, y se forma una página web, imagínense. Y entonces esa idea que está en el mundo de los noómenos, según Marx, fíjense. O sea, según Marx, la Internet estaría en el mundo de lo ideal, o sea, no existiría, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que los que siguen esa filosofía, pues, eh, tienen muy pocos avances en el campo de la electrónica, pues. Entonces, las universidades estatales casi siempre van en último lugar en cuanto a ciencias de la computación e Internet. Entonces, donde quiero llegar es que la Internet, ¿verdad? Es, podríamos decir, pues, la cristalización de la filosofía norteamericana. O sea, es una filosofía que ya cruzó el puente entre el noúmeno y el fenómeno, ¿verdad? Porque las personas más poderosas del planeta, eh, pues son las personas que dominan la luz, ¿verdad? Este nuevo campo. Fíjense. Entonces, a donde quiero llegar es que, imagínense, estamos en un momento increíble de la historia, donde nuestras ideas se pueden plasmar en realidad. O sea, somos capaces de captar mediante una interfaz literalmente el cerebro de una persona. Y todo eso podemos cargarlo mediante otra interfaz a un ordenador. Y ese ordenador le podemos hacer, con mucha inversión, por supuesto, pues, que luzca casi como un ser humano.
Entonces, eh, la visión pues de Terminator, donde digamos el software pues domina el hardware, ¿verdad? Esa es una visión llevada al extremo pues, pero representa pues el puente que hay entre el idealismo y el materialismo, ¿verdad? O sea, entre lo subjetivo, la creatividad y lo objetivo, ¿verdad? Una empresa que depende de esa creatividad, ¿verdad? Entre el nomen, ¿verdad? Y el fenómeno. Entonces, eso es pues la filosofía norteamericana, que es la base de la electrónica, la base del internet y la base pues de, del orden pues mundial que se está llevando a cabo. Es decir, todas nuestras vidas están determinadas por el internet. Entonces, imagínense. Esa es la importancia pues de la evolución de la filosofía norteamericana y la teoría de cuerdas. Entonces, estamos en un momento muy emocionante porque estamos llegando a niveles, digamos, que los antiguos filósofos solo lo hubieran deseado, ¿no? Llegar a los límites del átomo, los límites de la existencia, ¿verdad? Al punto en que hasta nosotros mismos nos replanteamos qué somos nosotros. Pero somos una civilización que mediante el dominio pues de las fuerzas de la naturaleza, mediante la tecnología, hemos podido el año pasado pues poner ahí en alto pues el nombre de Guatemala con el Quetzal número uno, aunque sea uno. Entonces imagínense, hecho por guatemaltecos. Entonces, no digamos las cosas que pueden hacer países más desarrollados. Entonces, el, la evolución pues de la filosofía norteamericana podemos cristalizarla, digamos, en la informática, en la internet, y eso es pues la base de la industria de los contact centers, ¿no? Entonces, todo eso se traduce en que la gente pues tiene en su teléfono un- una herramienta que le ayuda a conectarse con todo el mundo, ¿no? O sea, al mismo principio pues la cantidad se transmuta en calidad. Entonces, la cantidad de computadoras que hay es tanta que llega un punto en que inevitablemente surge un orden. Tiene que surgir un orden. Entonces, ahorita la internet pues es como el lejano oeste, pues es un asunto donde hay pocas leyes. Entonces, inevitablemente pues va a surgir leyes que regulen el uso de toda la luz, pues del internet. Entonces, así es pues como la cantidad se transmuta en calidad y así es como se reduce el avance de la filosofía que ya se transmuta en física, ¿no? Entonces, ese puente pues que existe entre la filosofía y la física es la filosofía norteamericana del balance entre el orden y el caos, o sea, entre la teoría gravitatoria y la fuerza electronuclear. La teoría gravitatoria estudiada por la relatividad general y la fuerza electronuclear estudiada por la relatividad especial y por la mecánica cuántica. Entonces, ese sería el resumen y fin de la clase. En, en pocas palabras, hemos recorrido una gran distancia para ver que todo va teniendo un orden, todo va teniendo un caos, todo se niega, todo regresa a su origen. Así que ese es el fin de la clase y cualquier duda o comentario estoy a las órdenes. Saludos.